En el programa de hoy, desde Colombia, la Iglesia reafirma que su trabajo por la reconciliación y la paz del país trasciende a cualquier gobierno. Para este mes de diciembre, el Papa Francisco pide rezar en especial por las organizaciones de voluntariado. ¿Qué tiene que ver el fútbol con la fe? Desde México, el padre David Jasso nos habla de su exitoso podcast El Partido de Cada Día, un mundial con valor. Le presentamos 4 películas católicas de Navidad para niños. Hoy es la fiesta de San Carlos de Foucault, el místico francés que dejó todo por Cristo. Le contamos su vida. Hola amigos, gracias por acompañarnos en su programa de noticias EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Esperamos que Natalie esté de vuelta con nosotros mañana. Empezamos las noticias desde Roma contándoles que la Santa Sede confirmó esta mañana que el Papa Francisco viajará a República Democrática del Congo y a Sudán del Sur del 31 de enero al 5 de febrero. Momentos después, el Papa Francisco se reunió con los miembros de la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, con motivo de la entrega del Premio Ratzinger 2022 en el Palacio Apostólico del Vaticano. En medio de las distinciones, al padre Michel Fedu, sacerdote jesuita y teólogo, y a Joseph Halevi Horowitz-Weiler, constitucionalista de origen judío, el Papa Francisco destacó la figura de Benedicto XVI. Escuchemos. Come sapete, non mancano per me momenti di incontro personale, fraterno e affettuoso con il Papa Emerito. Como saben, no faltan momentos de encuentro personal, fraterno y afectuoso con el Papa Emérito. Todavía sentimos su presencia espiritual y su compañía en la oración para toda la Iglesia. Esta ocasión es importante porque fortalece el aporte de su obra teológica y en general su pensamiento sigue siendo fecundo y eficaz. Recientemente conmemoramos el 60 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II. Como sabemos, Benedicto XVI participó personalmente como experto y jugó un papel importante en la génesis de algunos documentos y luego fue llamado a conducir a la comunidad eclesial en su realización, sea al lado de San Juan Pablo II, sea como pastor de la Iglesia Universal. Nos ayudó a leer en profundidad los documentos conciliares, proponiendo una hermenéutica de reforma y continuidad. Incluso tan recientemente resultó mostrar cuánto duró el concilio en su función crucial, dando así las orientaciones necesarias para reformular la cuestión central de la naturaleza y misión de la Iglesia en nuestro tiempo. De la natura y de la misión de la Chiesa en nuestro tiempo. Y ahora información desde Colombia. Las reliquias del beato Carlo Acutis están recorriendo las ciudades de Colombia en una peregrinación que tiene como uno de sus objetivos pedir por los jóvenes que sufren depresión y ansiedad. La semana pasada recorrió las parroquias de Bogotá, Chocontá y Barrio Galicia. La peregrinación tiene por nombre La Sonrisa de Dios en un joven de extraordinaria santidad. Es llevada adelante por Luis Alberto Sánchez, laico de la Legión de María que con su familia custodia las reliquias de primer grado del beato Carlo Acutis. Las reliquias consisten en parte de su cuerpo y de su cabello. Más noticias de la Iglesia en Colombia con nuestra corresponsal Lida Lozada. Aquí en la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia en Bogotá, desde donde les comento que recientemente se desarrolló el 9º Congreso Nacional de Reconciliación, un representativo espacio de reflexión sobre iniciativas y retos en torno al trabajo que adelanta la Iglesia Católica por la reconciliación y la paz del país. En esta oportunidad, el evento reunió durante 3 días aquí en la capital a más de 400 personas, entre ellas obispos, sacerdotes, religiosas, agentes de pastoral, así como líderes sociales y actores territoriales de diferentes regiones que viven directamente los efectos del conflicto armado. Precisamente el obispo de la diócesis de Tumaco, una de las jurisdicciones más afectadas por la violencia, ha dicho que el trabajo de la Iglesia por la paz va mucho más allá de cualquier proyecto o acuerdo político particular. La opción que hace la Iglesia es siempre esa opción por la reconciliación. El apóstol Pablo nos lo dice claramente, somos discípulos, somos misioneros, somos testigos de la reconciliación. Una reconciliación que va más allá de hechos violentos, que obviamente son preocupantes para nosotros. Escuchar tantos testimonios de personas que han superado el dolor y la violencia a través del perdón ha sido realmente algo que me motiva a seguir trabajando por la paz, y sabemos que entre todos podemos lograr realmente una reconciliación total en nuestro país.
A través de diferentes paneles, ponencias y mesas de trabajo grupales, durante el Congreso se abordaron temas como expectativas territoriales y mecanismos de planeación y concertación para la construcción de un proyecto compartido de país, posibilidades de encuentro para avanzar en el cierre de brechas y reducción de las desigualdades que afectan a diversos territorios y sectores de la población, los nuevos mínimos de reconciliación y paz para Colombia impulsados por la Iglesia, el diálogo social, la verdad y la justicia, la economía de Francisco y las nuevas líneas de trabajo propuestas por los obispos colombianos frente a la pastoral para la reconciliación y la paz. Hemos presentado el documento hacia una pastoral para la paz y la reconciliación de la Conferencia Episcopal de Colombia. Han surgido unas preguntas sobre qué hace la Iglesia en torno a la paz y cómo puede participar. Por eso estas orientaciones quieren llegar a todas las jurisdicciones eclesiásticas, a cada parroquia, a todas las delegaciones de pastoral, para que tengamos como un instrumento que nos permita orientar mejor el camino en la construcción de paz. Esto que hemos recorrido durante estos días tiene dos dimensiones, en donde yo las catalogo: una como la teórica, desde la experiencia, desde la academia, desde la empresa, también desde la iglesia, y dos, la práctica, que es eso que se puede recopilar de los líderes y lideresas que viven el día a día con las comunidades. Sin duda, la Iglesia Católica Colombiana tiene un destacado rol de incidencia y credibilidad entre diferentes sectores del país. Algunos de los procesos que ha venido animando son precisamente los acercamientos entre actores armados y legales y diferentes representantes del gobierno, así como la animación de políticas públicas que permitan superar tantas dificultades que han obstaculizado el camino de la paz. Precisamente como frutos de este Congreso, los representantes de las dos instituciones de la Iglesia que han convocado el evento se han propuesto estos retos. Los insumos han sido tan buenos, tan provechosos, que consideramos pertinente que puedan servirnos para enviar un documento de incidencia en el Plan Nacional de Desarrollo Colombia, Potencia Mundial de la Vida. Somos una iglesia en salida. El Papa Francisco nos invita a ser una iglesia en salida y tenemos que tener claridad para saber que en esa salida también es una iglesia en reencuentro con los otros actores sociales, políticos, en reencuentro con todas las personas que comparten con nosotros los anhelos de construcción de paz, y construir la paz parte por construir procesos de desarrollo a partir del diálogo y del reencuentro de sectores que han estado polarizados. Y por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal, durante la Eucaristía que presidió al cierre del Congreso, pidió a los asistentes regresar a sus territorios con un mensaje de esperanza y una misión muy importante. Todo el país nos necesita. El tejido nacional, la historia de nuestro país necesita hombres y mujeres tocados por el amor de Cristo, guiados por el Espíritu Santo, fortalecidos en la esperanza, capaces de servir a la vida, a la reconciliación y a la paz. Y este Congreso nos anima, nos envía, nos compromete. Desde Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias. Y ahora nos vamos a Argentina. En una celebración presidida por el obispo auxiliar de Corrientes, Monseñor José Adolfo Larregain, 41 cadetes de la Escuela de Policía de Corrientes recibieron el sacramento de la confirmación. Ellos son los candidatos a policías que cursan su formación en la Escuela General San Martín. Los confirmados estuvieron acompañados por sus familiares, que llegaron desde la capital y ciudades del interior de la provincia de Corrientes. Concelebraron los capellanes de la policía, padre Guillermo Danuzzo y el padre Mario Lescano. También asistieron el jefe de la policía, comisario general Alberto Arnaldo Molina, el subjefe comisario general Jorge Andrés Cristaldo, jefes de comisarías, de direcciones, oficiales y suboficiales de distintas dependencias. Monseñor Larregain los exhortó a mantenerse en oración, sobre todo ante las dificultades que a diario deben afrontar los policías en las calles en su función de proteger a la sociedad y ante los problemas domésticos.
Nos vamos hasta México. El padre David Jasso, antes de ser sacerdote, era el gerente deportivo del Club de Fútbol Monterrey de México, que llegó a campeón de liga. Con esta experiencia, hoy como sacerdote, el padre Jasso realiza el podcast El Partido de Cada Día, un Mundial con Valor, en el que reflexiona sobre la relación entre la fe y el fútbol en estos días de fiebre del Mundial. Escuchemos una pequeña parte del mensaje del padre Jasso en su podcast. Un jugador debe entrenarse en 4 aspectos: lo físico, lo técnico, lo táctico y lo psicológico. Pero agregaría un 5º aspecto, lo espiritual. Y me pregunto, ¿tengo a Dios en mi corazón al pegarle al balón? ¿Tengo la fuerza, el espíritu en mi interior que me permite jugar dando lo mejor de mí mismo o de mí misma? Por eso, en la vida, te recomiendo que pongas en práctica lo que has entrenado, lo que has aprendido en todas tus dimensiones como persona. Me despido diciendo que fue un periodista alemán quien mencionó: el mundo es redondo porque Dios es aficionado al fútbol. Y el Papa Francisco dijo a los jóvenes reunidos en Brasil: Jesús nos ofrece algo más grande que la Copa del Mundo, algo más grande que la Copa del Mundo. Pidamos a Dios que bendiga a los organizadores y a los participantes, a cada futbolista y a cada aficionado, así como también a todos los espectadores que en los estadios o por televisión, radio e internet siguen este mundial. Estamos conectados con el padre Jasso desde Monterrey, con quien hablaremos al respecto. Padre, ¿cuál fue su motivación para crear este podcast? Hola, Eddie, gusto en saludarte. La motivación es que creo que el fútbol es un signo de los tiempos y nos está hablando Dios a través de lo que pasa todos los días, y lo que está pasando hoy todos los días se llama Mundial de Fútbol. ¿Y qué hace que el fútbol tenga tanta relación con la fe? El fútbol es un fenómeno social, es tan cercano y tan sencillo que se puede jugar pues con 2 piedras o 2 postes en la calle, como lo hemos hecho quizá todas y todos. Por eso la fe y la vida están en relación con él, porque es algo muy cercano y que vivimos desde niños. Usted, que fue gerente deportivo del Club de Fútbol Monterrey de México, conocido como Rayados, ¿cómo transmitía la fe en Dios a los jugadores? Como cualquier laico que tiene el compromiso de expresar la fe en Dios y el amor a la iglesia, pero sobre todo con una característica fundamental, con la cercanía, estando cerca de las personas con las que trabajé, que eran precisamente personajes famosos como técnicos, jugadores y directivos. ¿Hay un santo para los jugadores de fútbol? Quizá sea San Judas, que es patrono de las causas difíciles, porque qué difícil es ganar un partido de fútbol, pero sobre todo yo veo a la Virgen María, y particularmente en México, a la Virgen de Guadalupe, muy cercana a la fe y a la piedad de los jugadores y directivos y entrenadores. ¿Qué nos está enseñando este mundial que podríamos relacionar con la fe? Nos enseña a trabajar en equipo. Nos enseña también la cultura del encuentro que el Papa Francisco nos invita a vivir. Y debo decir también que nos está enseñando a vivir y practicar la sinodalidad, porque se requiere de los demás para poder tener un triunfo, se requiere de los demás para meter el gol, se requiere de los demás para poder tener éxito en la vida. ¿Cuál es su mensaje a todos aquellos que aman el fútbol para que vivan estos días de mundial relacionados con la fe? Pues que en estos días y para siempre se acabe la violencia, la discordia, la guerra entre nosotros, que podamos superar el individualismo, el egoísmo y todas esas formas de racismo, intolerancia y explotación de las personas que nos alejan del evangelio. Veamos el fútbol, aprendamos de él y veamos cómo el fútbol tiene mucho que enseñarnos. ¿Dónde encontramos el podcast? ¿Con qué frecuencia lo publica? El podcast se llama El Partido de Cada Día, un Mundial con Valor. Se encuentra en todas las plataformas de podcast favoritas de las personas y 2 o 3 veces por semana estoy publicando porque el Mundial tiene un ritmo muy acelerado. Padre David Jasso, gracias por la entrevista. Muchas gracias a ti, Eddie. Gusto en saludarles a todos. Gracias, Padre. Hacemos una pausa y al volver, hoy es fiesta de San Carlos de Foucauld, el místico francés que dejó todo por Cristo. Le contamos su vida.
Le presentamos 4 películas católicas de Navidad para niños. Regresamos con más noticias de la Iglesia Católica. Hoy es la fiesta de San Carlos de Foucault, el místico francés que dejó todo por Cristo. El obispo de Valencia, en Venezuela, Monseñor Roberto Cipols, nos ofrece rasgos de la vida del santo en este video de su programa La Voz de Jesús. Él era un hombre sin fe. Él dice, él a los 6 años quedó huérfano y en manos de su abuelo. Perteneció a una familia multimillonaria de la nobleza francesa, pero ya a los 15, 16 años él mismo dice que había perdido completamente la fe. Después de eso él estuvo en el ejército y estuvo en Marruecos como expedicionario, una especie de Indiana Jones, y está allí camuflado como si fuera un judío errante. Y cuando llegó a París con todos sus estudios cartográficos de Marruecos, el estudio que había hecho, llegó a la Sociedad Geográfica y llegó a la fama, a la gloria. Pero él quedó impactado por la fe de los musulmanes en el desierto. Y también quedó impactado por la buena vida de los cristianos en París. Y aunque él decía que él no creía en Dios, le decía a una novia, cuando nos casemos, yo te dejo vivir tu fe tranquila, pero a mí no me pidas que practique, porque yo no creo en Dios. Pero comenzó un prurito, un hambre. Él dice, la primera gracia que recibí fue el hambre de Dios. Dios mío, si existes, haz que yo te conozca. De repente se vio en un confesionario con el padre Huelín, se confesó y él dice, desde el momento en que llegó la gracia de Dios a mí, me di cuenta que la vida no era más que para dársela a Dios. Y nació su vocación. Quiso ser trapense, los monjes del silencio, y se fue a una ermita, a una trapa en Tierra Santa, en Siria, bien lejos, donde no había ningún contacto con la vida francesa cómoda a la que él había estado acostumbrado. Pero él quería más y se hizo ermitaño en Tierra Santa y al final terminó en el Sahara viviendo solo con el Santísimo, como un perrito a los pies del Santísimo, haciéndole bien a los musulmanes del entorno, los tuareg, tanto que lo llamaban el tuareg blanco, el hermano universal, y este hombre santo nos dio como legado una oración de entrega en las manos de Dios que estos días vamos a desgranar. El archivo histórico de Madre Angélica está lleno de profundos mensajes para los diferentes tiempos litúrgicos. Para Adviento y Navidad sus reflexiones son abundantes. Aquí una meditación de la fundadora de EWTN sobre la pobreza y humildad que rodeó la llegada del Niño Jesús, que siempre debemos tener presente en esta Navidad. Lo que prueba la absoluta pureza del amor de Dios por mí y por ti es que cuando Él nació, nosotros no le dimos nada. Él no vino a recibir, Él vino a dar. Y Él se dio a sí mismo totalmente. Porque no tenía ninguna de las cosas del mundo, ni ropa fina, ni un hogar caliente. Él vino a entregarse totalmente en pobreza total y en humildad. Un día, cuando ustedes y yo lleguemos al cielo, nos daremos cuenta de lo que Él hizo, lo que realmente hizo por nosotros. Entonces entenderemos. Así que no se preocupen acerca del establo o la cuna, preocúpense acerca de la pobreza y humildad en la cual Nuestra Señora tuvo su Hijo. Y su nombre fue Jesús, el Hijo del Altísimo Dios. Ahora le ofrecemos ideas de 4 películas católicas para que los niños conozcan el verdadero significado de la Navidad. Lo único que veo es a 2 extranjeros que vienen de lejos. ¿Cuánto de lejos? La primera Navidad nos trae la historia de un torpe ladrón especializado en arte sacro. Él trata de robar una pieza de enorme valor que se expondrá públicamente en un Belén viviente que prepara con cuidado el padre Valentino.
La persecución acaba con un viaje en el tiempo hasta llegar a Palestina pocos días antes del nacimiento de Jesús. El ladrón y el sacerdote tendrán que ponerse de acuerdo para encontrar a los protagonistas reales del Belén, pues es su única posibilidad de volver a casa. La película española fue dirigida por Ficarra y Picone. Está disponible para compra en la página web de Bosco Films. 33, la edad de Cristo. ¿De quién? Esta temporada, sé testigo de La estrella de Belén narra la historia del burrito Bo, la oveja Ruth y la paloma Dave. Ellos seguirán la estrella que les llevará a ser protagonistas de la historia más grande jamás contada, la primera Navidad. Estos personajes acompañarán en el camino a José y María, que deberán enfrentar varias vicisitudes hasta llegar a Belén. La película estadounidense está dirigida por Timothy Recart y se encuentra disponible en Netflix. No le daría un 10 a ese aterrizaje, pero estuvo bien. Lucas Storyteller y el verdadero sentido de la Navidad nos narra la historia de Peter, Agnes, Paul y Anna, animales marinos que esperan recibir muchos regalos en Navidad. Fueron atrapados en una de sus travesuras y son sorprendidos por Lucas, que los llevará a conocer la verdadera historia de la Navidad y cómo el nacimiento del Hijo de Dios cambió el mundo para siempre. La película llega gracias al Grupo Audiovisual Católico CCC de América. Se puede comprar la película en su página oficial. La Navidad de Ángela es una adaptación del cuento de Frank McCourt. Nos cuenta la historia de Ángela, que en Nochebuena tiene una idea extraordinaria cuando va a la iglesia con la familia. Al ver al niño Jesús desabrigado en plena noche fría, la niña emprende una aventura para lograr que el pequeño encuentre un lugar cálido. La película irlandesa-canadiense fue dirigida por Damien O'Connor y se puede ver por Netflix. Y calor, donde no lo había. Ahora noticias de la iglesia en Perú. Desde el 23 de noviembre último quedó suspendido de ejercer su ministerio el padre Fabio Ramos Esquivel por realizar actos obscenos dentro de una casa. Cámaras de seguridad captaron al sacerdote en la habitación de una pareja de esposos recién casados cometiendo actos obscenos con las prendas de vestir de la dueña de casa. Los esposos le habían pedido al sacerdote que bendiga su nuevo hogar en el norte del Perú. Los medios de comunicación peruanos difundieron las imágenes. El arzobispo de Trujillo, Monseñor Miguel Cabrejos, dijo: esto afecta gravemente la dignidad del sacramento del orden sagrado y manifiesta un grave incumplimiento de las obligaciones propias del ministerio sacerdotal. Este domingo 27 de noviembre comenzaron en Bolivia las actividades por la fiesta de la Virgen de Cotoca, patrona de Santa Cruz. Su día central es el 8 de diciembre. La imagen de la Virgen, como le llaman los bolivianos, la mamita de Cotoca, fue recibida por miles de devotos en el monumento Cristo Redentor. Una procesión multitudinaria la acompañó hasta la catedral. La mamita de Cotoca fue recibida con cánticos, pañuelos blancos y un rosario de globos de color verde y blanco. Monseñor Stanislao Dolasevic, obispo auxiliar a nombre de la Iglesia Cruceña, recibió a la patrona de Santa Cruz. Al día siguiente, 28 de noviembre último, se realizó la misa en honor a la mamita de Cotoca en la catedral. Fue presidida por el padre Hugo Ara, rector de la Basílica Menor de San Lorenzo. Al finalizar el día, la Virgen de Cotoca regresó a su santuario en una procesión con cientos de fieles. El santuario de Cotoca ya se prepara para recibir a los peregrinos entre el 7 y 14 de diciembre, de acuerdo al programa de la festividad. Para este mes de diciembre, el Papa Francisco pide rezar especialmente por las organizaciones de voluntariado. Veamos por qué en este video de la Santa Sede. El mundo necesita voluntarios y organizaciones que quieran comprometerse con el bien común. Sí, es la palabra que hoy muchos quieren borrar: compromiso. Y el mundo necesita voluntarios que se comprometan por el bien común. Ser voluntario solidario es una opción que nos hace libres, nos hace abiertos a las necesidades del otro, a las demandas de justicia, a la defensa de los pobres, al cuidado de la creación.
es ser artesanos de misericordia, con las manos, con los ojos, con el oído atento, con la cercanía. Y ser voluntario es trabajar con la gente a la que uno sirve, no solo para la gente, sino con la gente, trabajar con la gente. La labor de las organizaciones de voluntariado es mucho más eficaz cuando colaboran entre sí y también con los estados. Al trabajar coordinado, por poco que sean sus recursos, dan lo mejor de sí y hacen realidad el milagro de la multiplicación de la esperanza. Necesitamos tanto multiplicar la esperanza. Recemos para que las organizaciones de voluntariado y de promoción humana encuentren personas que estén deseosas de comprometerse con el bien común y buscar nuevas vías de colaboración a nivel internacional. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por habernos acompañado. No dejen de seguirnos en las redes sociales y de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial, en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.